Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Bienvenidos a su podcast, Nosotros Pensando. Mi nombre es Jessy Rodríguez. El mío es Hugo Guerrero. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el estrés. Y no es uno ni es dos. El estrés. El chiste Bien. malo. Hay que introducirlo a todos los podcasts. ¿Qué dice Google? Wait, sí, yo revisé. Bueno, dice aquí, el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Interesante. Yes. Okay. El estrés ahora es parte de mi vida. Yo siempre he vivido con estrés después de mis 16 años, así que está cool. Bueno, no, porque lo tuyo es diferente según lo que tú me has explicado, pero en mi caso es ahora. O sea, no es que yo no me estreso, porque yo me estreso. Yo no sé manejar el estrés realmente. Yo entiendo que no. Pero ahora mismo, porque estoy haciendo unas cosas, estoy como más estresada de la cuenta. Estoy loca por terminarlo. Cuando yo termine, I'm gonna breathe. Yo voy a respirar y yo como, yes, exacto, estoy esperando eso. Ya. Pero explica lo tuyo, ¿cómo es que? Porque tú me habías dicho que el estrés es parte de tu vida. Explícalo aquí para que el mundo lo entienda. Ok. Bueno. Mi vida era una vida normal de un adolescente. Digo, sí, adolescente, ya estaba en mis teens. 14, 15, 14, 15, 16. Toda esa edad. Como yo creo que también les había comentado, a mí me interesó la informática desde que yo era pequeño. Básicamente, desde que yo vi una computadora, alrededor de mis 8, 9 o 10 años, yo me conquistó. Te enamoró. Me enamoró. Y te tiene aquí todavía. Yes. Oh, entonces, qué feliz día del programador, por cierto. Gracias. Que hoy es el lunes, señor, estamos grabando un día antes. Sale mañana y el jueves, sí. Yes. Bueno, bien. Entonces. Continuamos. No, espérate, porque hay mucha gente que son de tus compañeros y que están en tu área, también, que sí, que también nos ven y nos escuchan, así que felicidades para ustedes también, aunque lo van a ver el otro día o escuchar un par de días después, pero la vida y el Señor, felicidades. Gracias y felicidades también para ustedes. Yes. Bien, volviendo a lo que estaba diciendo, desde niño me interesó la informática. Nunca tuve una computadora mientras fue niño, pero tenía amigos que tenían computadoras y yo me ponía a averiguar todo lo que podía de ellas. Sin embargo, a fin de cuentas seguía siendo un niño, estaba disfrutando, estaba jugando, estaba haciendo un montón de cosas. Al final de mi niñez, empezando mi adolescencia, ya a mis 13, 14, yo me puse como un poquito más serio en la computadora. Compraron no sé si fue a los 15 o a los 14 que compraron, no, a los 15, sí. A los 15 compraron una computadora en mi casa. Pero a los 14 yo estaba leyendo todo lo que encontraba en internet. Ok. Hasta ahí, cuando, por ejemplo, llegaba a vacaciones, a veces teníamos que estar trabajando en la tienda, ayudando a mis papás, o a veces no tenía nada que hacer, pero siempre había algo que hacer. El punto es que yo sentía esa libertad y de paso aburrimiento. De que, porque no tengo nada que hacer y de paso no sé qué hacer. Entonces, aburrimiento es lo que da en esa etapa de la vida. ¿A tu 15? Eso antes de mis 14. Antes de mis 14. Ok. Entonces, en mis 14 ya yo me puse más serio con la informática. Ya yo me había puesto a leer sobre cómo reparar. Ya yo sabía reparación de computadora. Me había tirado unos cuantos manuales y unos cuantos cursos de internet que encontré en un foro ahí en Taringa. Oh, Taringa, Sí, de cuando eso. Había otra y no me acuerdo, que me gustaba mucho más, pero ya cerró esa página. Eran chéveres. Entonces, hasta ahí, como te digo, era más motivado porque me atraía y porque también me podía aburrir con cualquier otra cosa. Ok. Esa etapa de mi vida fue donde yo más cosas diferentes hice. Toqué pintura, me metí a taekwondo, estaba en los monaguillos, practicaba ajedrez, practicaba fútbol y demás. También estaba
en cosas del colegio. En fin, hice muchas cosas en esa etapa de mi vida. Sin embargo, lo que más resaltó siempre fue la informática. Entonces, dentro de esa área, me llamó mucho la atención la seguridad informática, como ya mencioné en el otro podcast de seguridad informática, y me motivó crear mi propio malware, en ese momento mi propio troyano. Y hasta ahí todavía mi vida estaba libre de estreses. Yo lo estaba haciendo en mi tiempo libre o estaba leyendo de informática, o estaba en alguna de las cosas que estoy haciendo desde siempre, o estaba viendo Naruto. Que era lo que yo veía en ese momento. No jugaba videojuegos con eso. Okay. Solamente estaba en las cosas que hacía, que diferente cualquier cosa de esas, o leyendo de informática, seguridad, programación, o viendo Naruto. Esa era la cosa que yo hacía. Eventualmente aprendí a programar en esa etapa de mi vida, a mis 14 años. Cuando yo aprendo a programar, empieza mi cerebro a estar maquinando siempre. Ok. ¿Qué pasa? Lo primero que se me ocurre, yo estaba en un foro, en varios foros de hecho de internet, y habían foros, subforos dentro de los foros que eran específicos y dedicados de la programación. Y ahí empieza mi estrés. ¿Por qué? Porque siempre en los foros había una competencia sana. Había gente... ¿Competencia sana? Sí, había gente que se ponía a hacer programas. En este caso yo había aprendido scripting en Bash y script en Visual Basic Script. Entonces yo sabía hacer programitas de Bash y programitas de Visual Basic Script. Y en las dos comunidades había como una competencia de quién saca algo más heavy que el otro. Ok. Entonces, por lo menos en la de Batch, en la de Batch había que ser mucho más creativo porque las restricciones del lenguaje son muchas. Sin embargo, ahí había gente que hacían maravilla, hacían videojuegos de todo tipo, La Culebrita, Space Invaders, cosas así. Ok. Llegaron a hacerlos programados a mano en Batch. Y otro llegó a hacer un Paint en Batch. O sea, al final tú pintabas cuadritos dentro de la consola, una consola, entonces cambiaba el tamaño de la consola y tú pintabas cuadritos, pero era sorprendente. Porque nadie creía que se podía hacer con Batch y luego alguien lo hizo. Nice. Entonces había como ese incentivo de, loco, este de Maduro sacó esto, este de Maduro sacó esto. Y yo empecé a pensar qué yo pudiera hacer. Que tú no querías quedarte atrás, tú querías también igual que poder los otros, aportar. Igual que los otros del foro. Entonces había gente que preguntaba cosas, cositas de novato, porque están aprendiendo y tú también te podías ayudar y a responder. Entonces como que el hecho de que tú ayudaras a los otros te tomaban en cuenta y te daban un poquito de popularidad dentro del foro por el hecho de que tú sabes más que los otros. Pero es que tú leíste más manuales de Batch o de Visual Basic Script, no es que tú necesariamente sabes más. Pero la experiencia te va dando más información y esa información tú la compartes y como que te da un poquito más de popularidad. Entonces había uno que se llama, que tenía el nickname de Smart Genius. No sé por qué el nickname, pero que ese era el que yo más admiraba en ese momento, porque era el que más cosas hacía. Él fue el que hizo el Batch, el Paint de Batch. Paint. Y videojuegos, hizo varios videojuegos dentro de la comunidad. Y yo estaba sorprendido. Entonces hubo una etapa donde estábamos haciendo encriptación y cosas de contraseñas. Y ahí fue donde empezó mi estrés en verdad. Porque ahí fue donde aprendí encriptación, algoritmos criptográficos y cómo intentar hacer mi propia encriptación para aumentar la seguridad de unas contraseñas dentro de Batch. Ok. Ahí creé también un programita dentro de la consola, si tú te das dentro del CMD, por lo menos en Windows. Dentro de la consola, cuando tú, no sé si ahora en PowerShell se haga diferente, pero en ese momento en Batch, cuando tú digitabas texto, el texto que tú digitabas salía en texto plano. Si alguien hacía un programita dentro de la consola de Bash y tú escribías una contraseña, se iba a ver toda. Ok. A alguien se le ocurrió hacer un mini script que se corría dentro. Hay un comando de Bash que se llama debug, que es como ejecutar un programa dentro del programa. Y ese programa dentro del programa te leía el teclado. A mí se me ocurrió hacer un script automático con un for de todas las letras del ASCII, sustituir eso por la salida a pantalla como un asterisco, igual que un programa normal de contraseñas, pero no existía en ese momento en Batch. Y la información de lo que tú digitabas lo guardaba en una variable diferente. A veces algunos caracteres se ponían raros, pero era porque
las versiones de la consola. Problema de la consola, pero en fin, la mayoría, en general, funcionaba para tú digitar texto, que aparecían los asteriscos en la pantalla y que se guarda la variable. Y de ahí empezó lo de las contraseñas y demás. Todo ese proceso de yo estar creando me mantenía en mi mente siempre pensando, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Y se me ocurrió, todo el mundo hace un to-do list cuando está aprendiendo a programar. Se me ocurrió hacer un to-do list en Batch, se me ocurrió hacer un cleaner. Había una manera de en Windows tú poner un video a reproducirse como desktop, como screensaver sería, no, como fondo de pantalla. Ujú. Hice una herramienta en Batch que te hacía eso automático y un montón de cositas, muchas herramientas. Yo me he perdido de lo que estamos hablando. Del estrés, lo que te estoy diciendo es que, que por el hecho de estar creando tanto. Yo me Ok. continúa, que, ajá, que Bueno, por el hecho de que... el hecho de que había una comunidad que incentivaba a uno a mantenerse activo, a estar Ajá, pensando en ideas, a querer superar a los otros, sí. el hecho de que tú tienes las capacidades y la posibilidad, y en este caso ya a ese punto ya habían comprado una computadora a mis 15. Y el hecho de ya yo tener la computadora me hacía yo todavía querer seguir haciendo más programas, lo que significaba que mi mente siempre estaba pensando y empezó mi martirio también de yo pudiera estar terminando esto ahora y no lo estoy haciendo, yo estoy haciendo esto Ah, ahora y la no que lo estoy estabas haciendo. explicando el otro día sobre no disfrutar ciertas cosas porque Exacto, estás ahí pensando en lo empezó, otro. pero todavía me gustó más seguir aprendiendo y siempre disfruté el placer que uno tiene cuando termina un proyecto. Eso sí, eso es lo que me motiva a seguir programando, uno sigue terminando y se siente cool. Tú resuelves un Entonces problema, el se siente estrés. súper cool. Pero tú siempre estás, o sea, al final lo que pasa es que tu cerebro siempre está viendo qué se Siempre puede está hacer. pensando qué hacer. Y no es una pregunta, porque si fuera, la mayoría de gente lo que le sucede es que cuando se pregunta qué pudiera estar haciendo, está uniendo puntos. Ujú. Es decir, yo puedo hacer esto, y los unes, y entonces se Ok. pueden crear cosas nuevas. Muchas de las cosas que yo estoy pensando son, fuera heavy, hacer esto, y después pienso cómo se pudiera hacer para llegar a la tecnología. Por eso yo tengo una lista en mi Google Drive de cosas que todavía no se puedan hacer por falta de la tecnología, Ujú. pero en algún punto van a ser viables. Entonces, Ok. es chulo porque es una forma de pensar un poquito diferente de esto es lo que me gustaría que existiera, cómo se hace posible, es diferente a esto existe, yo puedo combinar y vamos a ver qué hacemos nuevo. Ok. Pero igual, entonces estoy siempre pensando en ideas y cosas que ya se me van ocurriendo o que puedo hacer de verdad. Y el hecho de yo saber que yo puedo hacerlos genera un estrés de que no lo estoy haciendo. Entonces, Un círculo vicioso que ujú, no tiene sí, final. mi solución a eso cuando tenía 16 aproximadamente fue escribir en un documento todas las ideas que quería hacer y priorizarlas para hacer una de ellas. Logré hacer la primera, que era un programita que te ocultara y cifrara la información de tu memoria USB. Ujú. Así, si yo ponía mi USB en algún sitio, nadie podía ver mis documentos, a menos que Hasta que lo abriera el pusiste. programita, pusiera la contraseña, se descifraban los documentos y entonces tú los podías ver. Ujú. Y yo andaba, ya cuando eso ya yo estaba en ITLA, por ejemplo, ya tenía mis 18. Y con eso yo andaba, yo me sentía seguro, yo Ok. andaba con mi memoria y cualquiera que la tenía no podía ver nada. Tenía que tener la contraseña para que se descifrara y se vieran los documentos. No tenía nada importante fuera de lo de los foros, había un par de cositas importantes, pero fuera nada que fuera tan grave. Pero era tu Pero cosa importante, privada sí, igual. lo chulo era que no era lo que yo guardaba con el programa, sino que había un programa que guardaba las cosas. Pero, por ejemplo, ese programita lo prioricé y lo hice. Pero había una lista completa de varias cosas que yo pudiera estar haciendo que no estaba haciendo. ¿Y Y que en este eso es momento un estás estrés haciendo? constante. No, ¿qué pasa? Esa lista yo le seguí agregando cosas a medida que pasaba el tiempo. Ajá. Y cuando llegué a 2014, creo que fue, yo le hice un review, déjame ver qué pasó. Y me di cuenta que muchas de las cositas que yo pensaba, ya Google las había hecho para el 2014. O sea, yo me olvidé de mi lista y cuando la volví a revisitar, creo que tenía 20 ítems, solamente me quedaron como 4, Ok. porque ya las otras cosas existían. Ah, pues está heavy. Mm. Hubiese sido cool si hubiese sido tú. Pero
Todavía seguimos en el círculo de que no Todavía, que pudieras estar haciéndolo, pero no lo estás todavía hay haciendo. muchas cosas que yo puedo hacer y que tengo en lista. Como te digo, hay cosas que se pueden hacer, o sea, se pudieran hacer, pero la tecnología todavía no lo permite. Ok. O sea, todo ese tipo de cosas te causan estrés. Yo Es un estrés, es un entendible. estrés constante de que puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y yo aprendí a convivir con eso. Entonces, yo sé que que es muy diferente, porque antes de esa etapa de mi vida, como te digo, yo tenía, incluso a la vez que mi hermana cumplió 15 años, Ujú. yo recuerdo que esa fue la última vez donde yo me sentí en paz, sin estrés, libre, que yo estaba bien. Esa fue la última vez. Ok. Porque estábamos de vacaciones y dije, "No, me voy a olvidar de programar, me voy a olvidar de leer, me voy a olvidar de todo, voy a disfrutar mis vacaciones. Y Ah, cuando cogí mis vacaciones allá, que estábamos en Ecuador tranquilamente celebrando los 15 de mi hermana, yo me tú te pasé esas olvidaste. vacaciones, me las disfruté. ¿Qué pasa? Esa fue la última vez. Después de ahí ya no La he podido última volver. vez, o sea, hello, like, como, Casi 15 años, sí. wow, wow, qué dolor. Bueno, Ujú, en mi caso, yo no vivo, yo como te dije, yo vivo el momento, yo soy muy de vivir momentos ujú, y de disfrutarme las cosas, porque en los momentos que a mí me dan estrés, como yo dije ahorita, yo no sé manejar mi estrés, yo lo que hago es evitar ponerme en situaciones de estrés. Pero lamentablemente no siempre eso se puede hacer, o sea, ujú. lamentablemente el estrés llega, te acompaña, te da tu manita y hay que agarrarlo. Entonces, en mi caso, yo no sé, o sea, yo sé que el estrés enferma, porque hay muchas cosas que te pueden dar por estrés, que dolor de cabeza, que te puede dar eh, subir la presión, que te puede, hay muchísimas cosas que te puede causar el estrés. Y yo eh, pude notar hace 2 o 3 años atrás, vamos a decir 4, que una de las cosas que, porque yo entendí que yo no sé manejar el estrés, es porque el estrés me enferma. Pero, o sea, yo entiendo que el estrés enferma, pero yo entiendo que para tú llegar a enfermarte con el estrés, tú tienes que pasar por una etapa de estrés, yo digo. O sea, como hay niveles que tienes que pasar y mis niveles no son tan altos para que yo me empiece a enfermar. Yo nunca lo he dicho aquí, pero yo tengo, o sea, obvio tú lo sabes, que tengo la trombocitemia esa. Entonces, tengo algo que mis plaquetas aumentan, o sea, mi médula ósea produce mucha plaqueta. ¿Qué pasa? Que en esos tiempos atrás, yo me daba cuenta que cada vez que yo tenía un estrés, vamos a decir que son 5 niveles y que mi nivel estaba en 4 o casi 4.5, yo tenía la plaqueta por los cielos. Y, o sea, y yo decía y empezaba a sentir de todo. O sea, una cosa que yo no te sé explicar de cómo y se me notaba así en la cara, el demacre del estrés. Y en ese tiempo yo decía, bueno, pues yo no entendía, primero yo no la entendía que me enfermaba, no lo relacionaba. Luego cuando yo lo relacioné, yo dije, espérate, porque no es que yo me voy a morir por esta vaina. Yo dije, si yo me estoy estresando demasiado, vamos a ver qué yo hago para no llegar al nivel 4, vamos a decir. ¿Cómo yo hago para mantenerme, si más el 3.9 y no llegar al 4? Porque ahí es que ya yo sé dónde yo me voy a enfermar. O sea, esos son niveles obvios que soy yo que los tengo o no son niveles que nadie ha seteado. Eso es una vaina que yo me lo mido para mí. Entonces, como vuelvo y te repito, no sé manejarlo. Yo entiendo que aprendí un poquito, pero todavía no soy como otras personas que con ciertas cosas, tú ves que yo me ando estresando por cualquier vainita sencilla, porque yo me estreso, yo no sé. Entonces, yo lo que trato es de que si tengo mucho estrés, trato de hacer cosas para bajarme el estrés. Sí, porque, again, no sé manejar mi estrés, o sea, mi estrés va a seguir igual, pero como yo entendí que no lo sabía manejar, yo empecé a buscar cosas de cómo yo podía hacer para que el estrés no me afectara tanto. Y yo empecé a hacer esto, que es como cuando tú estás muy estresada, cuando estás mal, tienes que tomarte, aunque sea
5 minutos para ti. En medio de lo que sea que está pasando, tú 5 minutos como mínimo, of course. 5 minutos para ti. No importa, tu estrés va a seguir igual, pero el hecho de que tú te remuevas a ti mismo de esa situación, sea físicamente, mentalmente, lo que sea, te va a ayudar a bajarlo aunque sea un chinchín y tú volver a poder manejar lo que sea que te está pasando. Y esas son cosas que en este caso del estrés yo le podría decir que podrían ser. Hay muchas, el internet nada más no se busca, no se usa para buscar qué enfermedad usted tiene, para que le diga que tiene algo malo. Exacto. También se busca para usted poder buscar cosas para que le ayuden con eso, que el estrés, que es algo tan normal que vivimos realmente hoy en día, porque según lo que dicen, obvio yo no sé, pero dicen que antes la vida no era tan estresante como ahora. Dicen eso. I don't know, porque no puedo yo compararlo, porque eso, yo en realidad no creo en eso, pero... no sé, o sea, yo, I don't know, yo no sé comparar, bueno, podemos decir que las redes sociales, ese Dudo tipo de que cosas. las guerras y, por ejemplo, la revolución industrial, todo ese problema, el esclavismo, el estrés se compare a tú estar viendo redes sociales. No, porque, o sea, los que eran los esclavos eran los que estaban estresados. Ese otro grupo Claro. no estaba estresado. ¿Cómo que no? Claro, todo el mundo ¿Quién está es? Pero estresado. no, pero espérate. O Yo sea, entiendo. si estamos raza dominante, raza no Lo que dominante, pasa es que son la raza cosas dominante iba a ser estresada por una como... situación que ni siquiera le afectaba. No, por esa situación específica no, pero Ajá. por otras cosas. Lo que estoy diciendo es que tampoco podemos comparar con el pasado, porque el pasado no fue medido. Pero Entonces, no, yo entiendo lo dije que yo no puedo comparar porque no viví ahí, pero lo que pasa es que lo que tú me estás diciendo que yo creo que hubo mucho estrés y hubo épocas de muchísimo estrés. hubo Posguerras, por ejemplo. bueno, hubo tiempos de guerra, hubo tiempos de aquí mismo en este país donde tú no sabías, yo me imagino porque Claro, que no la había de una Trujillo estabilidad. seguramente era una época de estrés durísimo. No, y antes de eso, donde no había una estabilidad de gobierno. Donde hoy estaban gobernando y ya venía un grupo con caballo del otro lado, Dudo que y ese se lo llevan. estrés se compare con déjame ver a esta gente en Instagram. Ya, pero nada más no es eso, porque hay un detalle. El vivir en una burbuja puede ser que ayude o no ayude. Porque unas personas que no estaban conectadas con el mundo no necesariamente tenían la oportunidad de saber todas las cosas que también está pasando en el mundo. Podía tener el estrés que tenía a su alrededor, pero no tenía esa conexión que nosotros tenemos con todo, que todos los días es otra. Como el 2020, vamos a decir 2020, que todos los meses era una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y no necesariamente nos estaba pasando a nosotros en este país, pero nosotros teníamos acceso a esa información y también nos afectaba. O sea, lo que yo digo es que, again, no personalmente, no podemos comparar, puede porque medir. ni yo, porque no sé, no hay cómo medirlo. Y si quizá lo tienen como medir, pues no lo sé, no lo conozco. Pero el hecho es que, o sea, de que tenemos estrés. Definitivamente. O sea, Así como dijo, el Google es un mecanismo de mantenerte alerta, así que... de mantenerte alerta, como así. ¿No era cuál fue la definición de Ah, sí, Google? sí, no. De Google, la definición. Bueno, la de Internet. No, era la definición del estrés. Ujú. Decía que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional Exacto. que puede Esperándose provenir, libertad. que puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Ujú. Es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. Exacto. Pero Perfecto. lo que decía yo del estrés es que tú puedes tener eso. Entonces, que volviendo, usa Google para buscar cómo desestresarte, porque no necesariamente lo que me funciona a mí te puede funcionar a ti, porque todos somos diferentes en ese caso. Pero el hecho también yo de identificar que te funciona es importante. También yo me pude identificar en mi caso que yo soy una persona que necesito tiempo a solas. Hay personas que no importa, que pueden estar con un rebu de gente, pero yo necesito tiempo a solas. Yo puedo socializar con la gente, en más 2 días todavía estoy bien, sin estar sola, pero ya después de ahí no, porque ya mi nivel está allá arriba y no puedo.
Y no hay como yo me calme. Calme. No hay como me calme en ese caso. Karma. Entonces, es como cositas así que son sencillas. Tienes que identificar de qué te pueden ayudar para eso. También hablaba en algo que leí que decía que te des un premio por ciertas cosas. Si tú sabes que estás estresado por algo que no puedes resolver, pero por algo que tú no puedes, que tú de verdad no tienes, no la fuerza, no el interés, no el deseo, sino el poder de cambiarlo o de mejorarlo, pues trata de enfocarte en otras cosas y date premios por ciertas cositas. Que no es que obvio que te vas a gastar un rebo de dinero, si tú puedes, tú lo haces, pero si no es como cosas sencillas como hoy me voy a comer una comida rica, hoy me voy a dar un baño de burbujas, hoy me voy a poner mi crema favorita, me voy a poner mi blusa favorita, me voy a maquillar me voy a maquillar así como voy a hacer eso, me voy a arreglar los pies, me voy a dar un masaje, lo que sea que te funcione. Es bueno verificar que funciona para bajar un poquito el estrés, para ponerte en una posición donde tú puedas ayudarte a no enfermarte, porque realmente, está perrón. De verdad, o sea, y es una cosa de que hoy tú estás aquí y de que mañana te tienes que levantar igualito y seguir adelante. Entonces, hay que ayudarse a bajar el estrés un poquito porque hay que seguir. Hay épocas dentro de la vida que te generan mucho estrés. Por ejemplo, en el caso de estudiar, el momento en el que tú estás haciendo trabajos finales o que estás haciendo tesis, monográficos, me imagino, que tienes en algunos casos que estar compartiendo con gente, que se está haciendo cosas en grupo. Hay cosas que generan mucho estrés. O dentro del mismo trabajo, si tú tienes que buscar una solución a algún problema, por X o Y razón, y no encuentras la solución y le echas cabeza todo el día o varios días, también te genera un montón de estrés. Cuando esas situaciones suceden, donde, qué sé yo, está trabajando sobre horario por el hecho de que hay que cerrar eso y no se puede cerrar de ninguna manera, lo que a mí me ha funcionado es dormir. Realmente dormí buenísimo. Ey, dormí tú ves eso que tú mencionabas de que dormir bueno, tú decías no dormir las 8 horas y dormir entre un chin aquí, un chin allá. Sí, Bueno, cuando tú estás estresado, no así, obvio, dormir en la noche, lo que puedas dormir, porque a veces cuando uno está muy estresado no se puede dormir. No te permite el estrés tampoco conciliar el sueño. Oye, 5 minutos que tú hagas así. Eso es el final. Eso hice yo hoy, no. Sí, hoy. Bueno, yo hoy en la mañana me levanté de una clase y yo me dormí 5 minutos antes de la otra. Y después tenía un break y me dormí en el break. Y después y me dormí 5 minutos más. Porque yo dije, no, yo tengo que dormir un ratito porque, o sea, bueno, y aparte de eso, ¿qué fue lo que yo hice? Hice un juguito que estaba riquísimo, pero eso yo lo hice como para ayudarme a mí güey, sí, voy a hacer esto. Y me puse en el mood, puse una musiquita donde yo podía cantar. Sigo estresada, pero ustedes me están viendo feliz ahora mismo. Y es porque yo sé que yo puedo, porque puede ser ciertas cositas que a pesar de, no estoy mal. Y eso es bueno. Otra cosa que me ayuda, por mencionarla, es tomar una ducha. Te vas y te bañas. Y no es una ducha porque sí, es una ducha donde tú vas y te dejas caer agua un ratito, unos 5 minutos, y tú intentas que te caiga en la cara, en la frente, y te quedas pensando ahí un ratito. Eso me ayuda a bajar el estrés. Otra cosa que me ayuda mucho a bajar el estrés es, si de verdad yo estoy estresado, yo he sacado momentos de mi vida donde salgo a correr. Que fue la última vez me atracaron. Pero... ¡Qué dolor! Mira, si yo no quiero quitarme el estrés, ¿no? Funciona. No, y dicen realmente que hacer ejercicio ayuda mucho con el estrés. Yo lo sé, yo lo reconozco, pero de verdad... Hubo un momento de clic. Por ejemplo, yo estaba practicando boxeo en lo del boxing de Switch. de Switch. Sí, Okay. practicando el boxing de Switch.
Y llega un punto donde el entrenamiento de Switch se pone tan intenso que tú tienes que sacar fuerza de donde no hay. Parece que es mentira, pero a pesar de ser un juego, te está exigiendo físicamente. Y yo he estado estresado jugando ese juego de Switch y de repente hace como un clic químico mental, me libera el estrés y a la vez como que me da pique y empiezo a hacer los combos que te salen en el juego, pero como que estoy dándole de verdad a algo o a alguien. Entonces, Ey, eso desestresa y de paso se siente como una adrenalina de que tú estás... ¿cómo es que se llama ese? Para que se los recomiendes aquí a nuestros... No recuerdo el nombre. Bueno, pero en Switch en Switch. y es de boxeo. Ujú. Tienen dos vainas clave para que salgan a buscarlo Son si les súper- interesa. Una cosa que me pasa mucho cuando me concentro mucho, no me ha pasado últimamente porque no me he tenido que concentrar tanto, pero hay momentos de mi vida donde yo entro en la zona. Zone. Sí, en deportes y en concentración hay un momento donde tú llegas a la zona. Ok. En el deporte es el momento donde tú pasas tus barreras naturales y sientes que tú estás al 100% y que puedes hacerlo todo. A mí me ha pasado jugando fútbol que, o sea, por lo general yo no soy tan bueno, o me considero regular, no soy Ok, bueno jugando fútbol. jugando fútbol, pero 2 veces entré en la zona y esas 2 veces que entré en la zona, dije, yo puedo parar la pelota con el pecho, hacer este drible, pasar este tipo Oh, y pasó tal cual lo planeé. oh. Eso nunca pasa, pero eso me pasó. Me imagino que a muchos deportistas le pasa en algún momento. Jugando un juego, por ejemplo, una vez, entré en la zona también con un personaje y dije yo, ok, viene todo el equipo, yo puedo hacer esto, y tal, salió tal cual, como que yo era uno con el personaje, todo nítido. Y en concentración, programando, me ha pasado un montón de veces. Llego a la zona, yo estoy haciendo algo y hay veces donde, por ejemplo, en software hay muchos elementos que se interconectan, Ujú. que tú tienes que ir parte por parte porque si no, tú no vas a poder con tanta información. Las veces que yo he entrado en la zona viendo eso, puedo ver el panorama completo. No tengo que ir parte por parte, sé cómo todo se interconecta y eso es chulo. Entonces, pero el problema con entrar en la zona es que yo empiezo a como intentar desestresarme moviendo el pie El así, me piecito. empiezan a dar tics. O ahí es donde yo rompo mis franelas, porque me gusta morderlas. O me muerdo los dedos. Oh, Sí. o sea, realmente hay personas que le da, o sea, nada más no eres tú, hay Yo sé. varias personas que le dan Yo he esa visto. clase de tics, Sí. que hay veces que hay que identificarlo porque ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. Yo entendí que eran tics cuando vi a un ajedrecista que estaba jugando y él era bueno, pero él Ujú. estaba jugando. Entonces jugó contra un gran maestro y él no era gran maestro, él era una persona que jugaba ajedrez, pero Ok. era muy bueno. Y está jugando con el gran maestro y de repente los dos se pusieron a concentrarse y el gran maestro empieza a hacer como así. Y yo digo, oh, qué raro, quizá de verdad se está concentrando. Y el muchacho, el señor, es un La adulto, otra persona. que no es un gran maestro, que era un aficionado, pero que estaba jugando bien, empieza a hacer esto, a balancearse de atrás hacia adelante. Y digo, ¿qué fue? Los dos llegaron en un estado de concentración donde estaban haciendo algo raro. Y yo dije, oh, Wow, that's weird. entraron en la zona. Okay. Eso fue lo que yo pensé. Interesante. Sí. Pero, en fin, entiendo que son acciones involuntarias de tu cuerpo queriendo desestresarse. Por ejemplo, ahora mismo lo estoy haciendo con este pie. Oh, sí. Ujú. No, pero de verdad, o sea, Por eso ay, te ay, mandan a exprimir las oh, tú bolitas. tienes unas cositas aquí, ¿dónde será que están? No Que sé. tiene como un Ah, sí, también, ese cosito, varias sí. cositas. O sea, hay Un cosas cubito. también como que tú puedes tener, que tú puedes usarlo para desestresarte un poquito, Ujú, que ayude como tu cerebro que también está pensando en lo otro, así. ujú. Y eso. Pero de verdad, o sea, nosotros vamos a dejar esto aquí, pero Sí, está. busquen, revísense, analícense. Yo creo que lo he dicho varias veces por diferentes temas específicos, pero analícense, señores, verifiquen cuáles son sus necesidades
y traten de hacer que las cosas sean mejores para ustedes porque así ustedes pueden estar preparados para el mundo y les va y la felicidad así lo van a sentir porque solamente por tener un poquito más de tranquilidad para afrontar lo que sea que llegue. Hay un consejo que es bueno saberlo. Cuando hay cosas que te están afectando tu vida diaria, mejor revisa con un médico. Porque muchas veces nos creemos que las cosas son normales, pero el creer que son normales hacen que no busquemos ayuda. Y en realidad, por ejemplo, yo estoy diciendo, yo he vivido con estrés desde mis 16 años, pero no es que yo viva con un estrés súper grande, yo sé que yo me estreso. Y hay momentos, por ejemplo, donde hay multitudes, donde hay mucho ruido, donde yo tengo que procesar mucha información del entorno, que ahí yo me estreso de verdad. Entonces yo sé que yo tengo que salir de ese entorno porque yo no lo voy a soportar mucho tiempo, no me gusta. Entonces, si yo viviera en un estrés de ese nivel constantemente, yo buscar ayuda. No, es que así. Porque me afecta mi ser. No, o sea, afecta la salud, como decíamos, muchísimas cosas. Entonces, agregarle a eso lo que dice Hugo, vayan y revísense con un médico cuando ya las cosas están pasando. Y hasta para verificarse, yo creo que nosotros debemos ir más al médico a verificarnos, porque hay cosas que usted no sabe si también los chequeos generales son importantes, así como los chequeos generales de los médicos, así como los chequeos rutinarios del dentista. Señora, vayan al dentista. Vayan al dentista, señores, también. Eso es parte de su cuerpo y cuidarlo, revisárselo antes, ayuda más. Eso no tiene nada que ver con el tema, lo que pasa es que me pasó algo. Pero es parte de tú ir y chequearte y verificarte si algo no está bien para que, te revisen. Y eso es algo que también tú vas a estar más tranquilo porque como que la parte de la salud también, como cuando tú te enteras que tú tienes algo, eso da un estrés, porque ya es como que te están añadiendo algo que para ti tú no lo contemplabas y que es algo tuyo que tú no te puedes deshacer de ello porque tienes que sanarte primero. Entonces también eso causa estrés. Sí, hay que tocar esa tecla un poquito. Hay estrés postraumáticos, que es después de algo traumático, obviamente. Muchas veces nuestro cerebro lo oculta, lo ignora, hace que no lo pensemos. Y esa es la manera automática del cerebro de defenderse de esa situación de estrés. Pero en este caso, ya que son cosas extremas, es mucho mejor que vayan a buscar ayuda a un psicólogo. Los psicólogos son heavy. Existe un problema grande y no aceptar que tienes un problema, porque tu instinto te dice que lo evadas. Entonces, lo que va a suceder es que lo evadas durante mucho tiempo y eso va a hacer más daño que bien. Así que yo creo que hay que normalizar ir al psicólogo. Tú no tienes que esperarte, no, usted puede ir al psicólogo sin necesidad de sentir que está mal. Lo malo es que todavía está caro esa vaina de ir al psicólogo, duele, pero la salud emocional es muy importante y a veces nosotros nos descuidamos de eso porque, uno va la mayoría de gente va al médico porque le duele algo, no para prevenir. Entonces la parte emocional también, eso es, hay que cuidarlo y no le damos la importancia que realmente merece. Nuestro cerebro es lo que nos guía y ahí hay reacciones químicas que nosotros no sabemos si están bien o están mal y nosotros no le prestamos atención a eso casi nunca. Es muy raro, a menos que usted tenga algo que le está afectando más allá. Bueno, antes de que se apague esto, muchas gracias por estar aquí. Bye bye, suscríbanse, denle like, compártanlo también y nos vemos en la próxima. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, hasta TikTok. Ya, esto fue no hemos subido nada, pero... nosotros pensando, así que bye bye.